Bueno, buenas tardes a todos. Hoy vamos a ver el tercer apartado del tema de la literatura griega que estamos estudiando y vamos a pasar al ámbito de la prosa. Bien, recordad que hemos visto la lírica, que sería digamos, la forma de producir literatura a través de versos, y ahora vamos a pasar a la prosa, que sería sin utilizar estos versos, es decir, de forma continuada. Bien, dentro de la prosa vamos a distinguir entre distintas disciplinas. La primera de ellas es la propia historiografía. Sabéis que yo soy historiador, así que para mí me parece importantísimo. Bien, la historiografía lo que pretende es fijar por escrito la memoria de todo lo que va ocurriendo, de todos los acontecimientos que van ocurriendo. Distinguimos distintos autores principales dentro de esta historiografía, es decir, estos, digamos, primeros historiadores, que tendríamos a Heródoto, que se le considera el padre de la historia, que tenía un enorme afán por documentarse e informarse, era un gran viajero, estudió sobre todo el tema de las guerras médicas, que si recordáis eran las luchas que protagonizaron griegos contra persas en el territorio griego, y gustaba mucho de contar anécdotas, por eso su lectura es bastante interesante. Y después tendríamos a Tucídides y tenemos a Jenofonte. La lectura de Tucídides y de Jenofonte sí es cierto que es algo menos lúdica, podemos decir, porque en este caso sí que intentan explicar con rigurosidad, con objetividad, todo lo que va ocurriendo. Es decir, ellos narran acontecimientos que viven en primera persona, es decir, en este caso son prácticamente como reporteros, podemos decir algo así como periodistas, que van narrando lo que ocurre y procuran no dar opiniones, sino seguir de forma rigurosa los acontecimientos tal cual ocurre. Bien, además de la historiografía tendríamos la retórica y la oratoria, que es el arte de hablar bien, es decir, de poder elaborar un discurso, de dar unas opiniones, de distinguir claramente las ideas principales de la secundaria. Y aquí en este arte, estos maestros, digamos, del discurso, van a ser, por ejemplo, Isócrates, Lisias o Demóstenes, sobre todo Demóstenes bastante conocido. Estos autores van a ser copiados luego por Roma, que va a considerar que la retórica y la oratoria son principales, y también por todas las civilizaciones posteriores, bueno, del propio Renacimiento, incluso pues ya durante todo el periodo que correspondería a la edad contemporánea también, ¿vale? Hoy día sabéis que muchos políticos reciben formación en oratoria y resulta bastante importante a la hora de elaborar discursos, pues no ser aburrido, saber dar explicaciones claras de lo que se dice, saber captar la atención de quien te escucha, entonces eso es bastante importante. Eh, Permite enriquecer el lenguaje, embellecer un discurso, por tanto es muy muy importante. Bueno, después pasaríamos a lo que es la filosofía y la ciencia. Lo estudiamos juntos porque en realidad el origen de la filosofía y de la ciencia van de la mano, ¿vale? No es posible distinguirla en un principio. En un principio lo que buscan es explicar el porqué de las cosas, por qué ocurren las cosas, por qué, ¿vale? Los primeros filósofos científicos van a hablar de que están buscando el arjé de la physis, digamos, el porqué de las cosas, el porqué de la naturaleza, y van a buscar en la naturaleza la explicación de todas las grandes preguntas que ha tenido siempre el hombre. Estos primeros filósofos van a ser los presocráticos, porque o sea, se desarrolla su vida en la Grecia previa al nacimiento de Sócrates, que va a ser el primer gran filósofo que vamos a estudiar. Bueno, aquí tenemos a Tales de Mileto, a Pitágoras. De Tales o de Pitágoras probablemente os suenen muchas cosas, ¿vale? El teorema de Tales o el teorema de Pitágoras, que lo habréis estudiado pues en matemática, ¿no? Ya en concreto, pues vamos a hablar de Sócrates, que es muy muy importante. A partir de Sócrates podemos distinguir entre lo que es la filosofía y la ciencia, porque Sócrates va a pensar que la filosofía debe dedicarse más a lo que es el hombre en sí, a la respuesta sobre el hombre, y la propia ciencia debería basarse más en lo que es ya ajeno, digamos, a lo que es el mundo interior del hombre, sino, digamos, más bien a lo que ocurre fuera del hombre, la propia naturaleza,
sin tener en cuenta tanto el hombre en sí. Sócrates es famoso por una frase que es solo sé que no sé nada, porque, bueno, los filósofos van a utilizar a menudo la duda metódica para, digamos, intentar buscar respuestas, entonces van a poner en duda todas las cosas para procurar, pues, como digo, buscar la respuesta a todo lo que ocurre a través de la observación, de la experimentación y demás. Algo muy importante para la ciencia actual. Después, el discípulo de Sócrates prácticamente no tenemos documentos escritos, sin embargo, de su principal discípulo, que es Platón, sí, ¿vale? Tenemos muchos de sus diálogos, es el padre de la deducción, es el padre de a la hora de distinguir entre el mundo de las ideas y el mundo físico, un mundo de las ideas que es muy importante para él, por ejemplo, lo del mito de la caverna, que imagino que en filosofía os lo habrán explicado o lo explicarán, que según el hombre, pues hay que dar un salto más para distinguir la realidad, es decir, no es solo lo que aparentemente tenemos en los sentidos, sino que puede haber algo más detrás. Explicaba que había un prisionero en una cueva y lo único que se veía era la proyección de una luz, la sombra, digamos, de una proyección de la luz en la pared de la cueva. Y ellos pensaban que esa era la realidad, porque llevaban presos allí mucho tiempo y no conocían nada de lo que había en el mundo exterior. Entonces pensaban que la realidad pues eran esas sombras que se movían en las paredes y eso era su mundo. Y una vez que salen de ahí, pues se darán cuenta de que el mundo no es eso. Bueno, después tendríamos a Aristóteles, que es discípulo de Platón. Bien, Aristóteles es el padre digamos, del pensamiento inductivo, es decir, basándose en la naturaleza, se realizan unas hipótesis, eh, se, se comprueba si esas hipótesis pueden ser reales o no, surgen nuevas hipótesis en función de las respuestas que se han ido dando. Bien, ese método inductivo va a dar lugar a pensamientos tan importantes o ciencias tan importantes como son la metafísica, la física, eh, bueno, la política y muchos otros ámbitos. Bien, después de Aristóteles también vamos a tener en la época helenística a grandes autores como son Euclides, el padre de la geometría en el ámbito de las matemáticas, a Arquímedes, que bueno, es el padre de la física, podemos decir, y tiene grandes inventos como es el propio tornillo, la garra de Arquímedes, y él, bueno, es el promotor, bueno, no el inventor de la palanca como tal, sino digamos, del estudio de la palanca. Hay una frase muy memorable que en teoría se le asigna a él, a Arquímedes, que es la de denme un punto y moveré la tierra, moveré el mundo. O sea, denme un punto de apoyo, perdón, y moveré el mundo a partir de ese punto de apoyo. Bueno, después vamos a tener también a Dioscórides, que es el padre de la botánica o de la farmacia, y después vamos a tener a Hipócrates en el ámbito de la medicina. Bien, de Hipócrates probablemente os suene lo del juramento hipocrático que tienen los médicos o que realizan los médicos una vez que se han graduado, que en teoría lo que quiere decir es que tienen que guiarse por la ética en todas sus actuaciones. Y bueno, es el padre del diagnóstico, bueno, de los tratamientos, es decir, es un personaje muy importante. Bueno, pues esto sería lo que es en el ámbito de la prosa, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.